Bienvenido, bienvenida a este primer capítulo del podcast que he decidido llamar Godin, siendo Dios 24/7. El nombre claramente tiene que ver con mi libro Yo soy Dios. Y este primer capítulo, que debiera haber estado listo hace una semana, lo cierto es que me tiene bastante atorado. En parte porque no tengo muy claro cuál es el objetivo de este podcast. Y reflexionando estos 7 días que he sido incapaz de hacer este primer capítulo, he recordado lo que me llevó a escribir el libro Yo soy Dios. Y creo que estoy en una situación, salvando las distancias, semejante a aquella. La primera edición de Yo soy Dios la publiqué a finales de 2011, pero ese libro comencé a escribirlo, diría que a mediados de 2008, coincidiendo con la gran crisis económica, que además resultó ser una gran crisis personal, y que en el momento de empezar a escribirlo ni siquiera sabía que aquello se convertiría en un libro. Creo que empecé a escribir simplemente como terapia, como catarsis. Y aquello que empecé a escribir un día pues fue tomando forma poco a poco y finalmente se convirtió en el libro Yo soy Dios, que muchos conocéis, que ha servido ya a unos cuantos miles de personas, pero que la razón principal para escribirlo fue ayudarme yo. Es decir, era una necesidad que tenía de poner en palabras aquello que me estaba pasando en mi interior. Aquella crisis económica de la que os hablo, que empezó en 2008, se materializó también en mi caso en una crisis personal, con una ruptura de la que fue mi compañera de vida durante 11 años, y la escritura del libro fue como una forma de encontrar un camino entre las sombras. Mucho ha cambiado mi vida desde entonces. La verdad es que siento que he crecido en conciencia de una forma enorme, y sin embargo siento la necesidad de hacer este podcast con el mismo sentimiento y la misma sensación con la que empecé a escribir el libro, porque siento la necesidad de escalar más peldaños, de abrir más conciencia en mi interior, resolver cuestiones que aún no encuentro la forma de trascender, y de algún modo verbalizarlo, ponerlo en palabras, reflexionar sobre ello, filosofar, en definitiva, pueda servirme para recorrer ese camino. Y con la experiencia ya de lo que fue el libro Yo soy Dios, quizá luego sirva a otros que puedan verse reflejados en mí y en mi experiencia personal para a su vez encontrar sus propias respuestas. De modo que, renunciando a todo aquello que quería contaros en el primer capítulo y que fuera como una especie de revelación absoluta que os hiciera caer rendidos al podcast y generara miles de seguidores, en fin, renunciando a esa vocecita del ego que siempre está ahí y que es el contrincante en el juego y que, bueno, y que hace que el juego tenga sentido. Finalmente, pues trato de combatirle y simplemente, pues, abriendo el corazón, trasladaros qué es lo que me lleva a la creación de este podcast.
Creo que uno cuando adquiere una cierta consciencia en su vida, comprende que es responsable del 100% de las experiencias que genera. Que somos Dios en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, para bien o para mal, es decir, que 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos creando nuestra realidad desde la consciencia o desde la inconsciencia, para bien o para mal. Pero eso es así y no se detiene, no hay un interruptor para parar el hecho de ser Dios. Con lo cual, o uno crea desde la consciencia o crea desde la inconsciencia, o crea desde el amor o crea desde el miedo, pero crea todo el tiempo. Cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras emociones, cada una de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias, cada vibración que emitimos está creando. Y ese es el juego de la vida. Y en ese juego, por un lado está el ser, nuestra esencia, y por otro lado está la voz que todos tenemos en la cabeza, llámalo ego, llámale mente, que te cuenta un relato, que muchas veces es un relato de victimismo, muchas veces es un relato de inseguridad, de miedo, y que estos últimos 7 días he podido sentir con muchísima fuerza. Porque a la hora de enfrentarme a la creación de este podcast, pues la voz de mi mente se esfuerza en decirme que no va a tener ninguna repercusión, que no tengo por qué salir de mi zona de confort, que seguramente va a ser un fracaso, que quién cojones me va a escuchar. Y bueno, pues como siempre que el ego hace aparición en mi vida para contarme un relato, pues simplemente trato de mantenerme como el observador. Muchas veces dejo que me zarandee para ver a dónde me lleva y de esa manera pues ser capaz de darle respuesta, de encontrar la manera de sortearle, porque honestamente creo que ese es el juego de la vida. Creo que tú eres Dios, aunque no lo sepas, como lo soy yo, ni más ni menos tú que yo, ni yo que tú. Creo que todos tenemos en nuestro interior la esencia divina, la creación, que no es otra cosa que el amor. Y creo que también venimos con el contrincante, el oponente, dentro de nosotros, que es un reflejo de lo exterior, el bien contra el mal, la eterna batalla, que no es más que una proyección de lo que también tenemos dentro. De manera que, bueno, el juego está en comprender cómo está configurado. Seguramente vais a escuchar en este podcast, ya os adelanto, en muchas ocasiones a mi perro Nikon, porque en esta aventura que quiero que sea este podcast renuncio a la perfección, renuncio al marketing, renuncio a herramientas para conseguir un producto más sugerente. Simplemente quiero expresarme,
quiero conocerme y si a alguien le sirve, pues fantástico. Con lo cual, pues vamos a estar muchas veces sometidos a que mi compañero de vida ladre o gruña o se rasque o se pelee o lo que pueda ocurrir a mi alrededor. Lo digo por si ya habéis percibido ladridos de fondo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no perderme en esto, y que es lo que quiero que os quede como esencia de lo que va a ser este podcast, que somos dioses que creamos 24/7 y que todos tenemos en nuestro interior al observador y a la mente. Y con eso tenemos que jugar. Y que no soy distinto a nadie. Aunque en los últimos tiempos he obtenido muchos halagos y mucha adulación con todo el tema del caso Cote Cabezudo, el documental En el nombre de ellas que emite Netflix. Leo continuamente: eres un valiente, eres un héroe, personas como tú hacen que el mundo sea distinto. Pues quiero trasladaros que no soy distinto a nadie, y sé lo que es el dolor, y sé lo que es la ansiedad, y sé lo que es la angustia, y sé lo que es el miedo, y sé lo que es que te rompan el corazón, y sé lo que es sentir que estás en un hoyo del que no hay salida, y sé lo que es no poder salir de un sufrimiento, y no tengo nada diferente a ninguno de los que me escucháis. A lo mejor he acumulado más experiencia en la adquisición de conciencia, pero no hay en mí mimbres diferentes a los que forma todos los seres humanos que hay sobre la Tierra. De tal manera que este podcast pretende ser pues una especie de diario de la experiencia vital en el juego de la vida. Llega en este momento porque creo que personalmente y colectivamente estamos en un momento crucial. Yo siento que estoy en un momento crucial a nivel personal, y siento que estamos en un momento crucial como humanidad, como sociedad, y necesito verbalizar los procesos interiores, necesito entenderme, necesito crecer, necesito ir un paso más allá, necesito poner a prueba mi conciencia, y necesito seguir escalando la montaña. Necesito seguir divirtiéndome, necesito seguir jugando, porque una de las cosas que más pronto vais a poder escuchar en este podcast es que el objetivo de la vida es el juego y la diversión, porque de aquí no se sale con nada. Es decir, estamos en una experiencia terrenal de la que nos vamos a ir tan desnudos como llegamos. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos, y todo lo que es importante es ajeno a la materia. Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí en este primer capítulo, que simplemente me sirve para asomarme al abismo, para salir de la zona de confort. Algunos de vosotros lo escucharéis, y
y seréis mi estímulo personal para hacer el siguiente, y después el siguiente y el siguiente, y bueno, pues seguiré añadiendo capítulos mientras siga sintiendo que me sirve, mientras siga sintiendo que es terapéutico para mí, y mientras siga experimentando crecimiento a medida que voy haciendo nuevos capítulos. Hasta el próximo capítulo, creadores.